La ultraderecha siembra confusión todo el tiempo para desorientar. Y Milei es un especialista en festejar, en exagerar, cosas que me da la sensación no son en absoluto para festejar. Ayer y hoy, por ejemplo, está festejando la inflación de abril. Un dato que, si uno lo analizara aisladamente, es un mal dato. 2,8% de inflación en un mes es un montón. Es una inflación que al gobierno anterior lo puso en condiciones de salida y que después, cuando duplicó eso, cuando terminó con ya un 6, 7, hasta el 10% mensual, lo terminó expulsando, eyectando por el aire. Pero es la inflación que tenía Martín Guzmán, 2,8, 3 y pico por ciento por mes. Es la inflación que hizo que volara del Ministerio de Economía Martín Guzmán en aquel momento. Claro, es una inflación menor que el 3,7% de marzo, pero a la vez es la más alta desde septiembre, sin contar marzo. Es más alta que la de febrero, más alta que la de enero, más alta que la de diciembre, que la de noviembre, que la de octubre. Hay que remontarse 7 meses atrás para encontrar una inflación mayor. Por otra parte, el índice de inflación del 2,8% tiene que ver con que pisaron todos los aumentos de los servicios públicos que venían aumentando antes, y con que le pusieron un ancla al tipo de cambio, o sea, frenaron el tipo de cambio, intervinieron sobre el mercado de futuros y demás, después de abandonar la tablita, volviendo a sacrificar reservas como sacrificaban en los últimos días de la tablita, esos días fatídicos en los cuales entregaron como 3.000 millones de dólares. Claro, después hay que devolver la guita que mandó el fondo. Ese acuerdo por 20.000 que cerró Caputo, que cerró Milei con el Fondo Monetario a través de la presión de Donald Trump, implicó un desembolso inmediato de 12.000 palos, pero la semana pasada se volaron 1.500 en un contexto en el cual el gobierno procura justamente mantener el tipo de cambio de la mitad de la banda que estableció el Fondo Monetario, entre 1.000 y 1.400, para abajo. En ese 2,8% de inflación hay una inflación núcleo, o sea, la que saca los precios regulados y los precios estacionales, que es del 3,2%. 3,2% es la misma inflación núcleo que había habido en marzo, en el mes de gracia para la tablita cambiaria, en ese mes en el cual colapsó el que Milei decía que iba a ser su plan hasta las elecciones, el plan de aumentar de a 1% el dólar cada mes. Y claro, ese programa supuestamente iba a ayudar a que la inflación misma bajara al 1% mensual. Y la inflación no bajó al 1% mensual cuando empezaron a subir el dólar de a 1% mensual en enero. Al revés, se disparó. Y si se disparó es en parte porque no funcionó lo que decían que iba a funcionar. Milei decía en Davos lo siguiente, escuchá. Entonces nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo. Una es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Entonces, ahora pasamos a un crawling peg del 1%. ¿Qué va a pasar que después de 3 meses esté dando 1,5% la inflación? Quiere decir que se estaría convergiendo en materia inflacionaria y tendríamos que ya sacar el crawling peg. Escuchaste, ¿no? En enero decía, ¿qué va a pasar después de 3 meses con la inflación al 1%? Bueno, ahí vamos a sacar el crawling peg, vamos a abandonar la tablita y vamos a levantar el cepo. No pasó eso. Entonces ahora Milei les dice mandriles, nos dice mandriles
a los que decíamos que iba a haber un impacto inflacionario de salir de esa tablita, de que el dólar subiera. Y hubo un impacto inflacionario, porque 2,8% es un impacto inflacionario, es una inflación alta, que tiene que ver con lo que subió el dólar, que no refleja del todo lo que subió el dólar, que subió un 10, 15%, porque Milei pisó las tarifas de los servicios que venían aumentando todos los meses. Claro, cuando los periodistas, como los que puteó ayer a Mansalva, Sofi Diamante de La Nación, todos los economistas que siempre ya tiene alquilados, Carmelián, como le dice a Melconian, Dalpifieto, como le dice a Marina Del Poyeto, digo por citar economistas ortodoxos, que en algunos aspectos incluso están de acuerdo con su política económica. Bueno, a todos los boludea por algo que dijeron cuando él todavía no había decidido poner el freno de mano para intentar que esta inflación le dé acomodé lugar menos del 3%. Bueno, la inflación es alta, o sea, es correcto decir que cuando suben el dólar, suben los precios, porque es lo que ocurre. La inflación núcleo es más alta que la inflación promedio, y eso también es algo que hay que notar, porque efectivamente la inflación núcleo es lo que se siente en el bolsillo, es sacados y además es lo que refleja la dinámica inflacionaria de la economía, porque sobre el otro, es lo estacional o lo regulado, o decide el gobierno o tiene vaivenes muy fuertes. Y esa inflación núcleo del 3,2% es mayor que la de marzo, mayor que la de febrero, mayor que la de enero, mayor que la de diciembre, que la de noviembre, que la de octubre, y hay que volver a septiembre para encontrar una mayor. Entonces, ¿qué festejan de vuelta? Porque no se cumple esto por lo cual boludean a economistas y periodistas, pero tampoco se cumple su teoría. Porque lo que decía Milei todo el tiempo, lo que decía en campaña, casi es un versito, hay mucha gente que lo sabe de memoria. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y fíjate lo que le dijo la semana pasada, no, la anterior, al gordo Dan, cuando estuvo 6 horas, no, la semana pasada fue, respecto de la inflación, el presidente. A mitad del año pasado fijamos la cantidad de dinero, la base monetaria no creció más. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que para mitad del año que viene la inflación es historia. O sea, para nosotros el problema de la inflación se terminó. El chabón dice que como fijaron la cantidad de dinero el año pasado, para el año que viene la inflación va a ser historia. La cantidad de dinero no la fijaron a mitad del año pasado porque acaban de hacer una emisión de pesos grosera para pagar la deuda, los vencimientos de deuda que hay ahora a mitad de año en pesos, y dijeron que es porque el Banco Central ganó guita, entonces le distribuye dividendos, no sé qué, pero si vos mirás la cantidad de dinero, mirás la base monetaria ampliada, que esto es lo que nos enseñan en la facultad, hace un pico tremendo hace 2 semanas cuando liberan esos dividendos. ¿Eso quiere decir que la inflación se va a disparar? No, yo creo que no creo que dependa, como dice Milei, exclusivamente de la cantidad de dinero. Creo que influyen en la inflación un montón de causas, que hay que cuidar la política fiscal, que no se puede imprimir la cantidad de pesos que uno quiera, pero que también la inflación tiene que ver con el dólar, como se demostró este mes, que tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos, como también se demostró este mes, en fin, que tiene que ver con un montón de cosas. Ahora, esto de que fijan la cantidad de dinero a mitad de un año y 2 años después la inflación es historia, esto no lo dice nadie, en ninguna facultad de ninguna escuela. En todo caso, los ultramonetaristas, los que son como los antiguos socios o coautores de Milei, tipo Giacomini y demás, dicen que hay una demora de 3 meses, de 6 meses en el efecto de la cantidad de dinero sobre los precios. Pero no dicen que sea algo de 2 años. Porque además, si es algo de 2 años, entonces lo que bajaron la inflación el año pasado se debe a buenas acciones de Sergio Massa. ¿A qué se debe? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que a los 2 años tiene efecto la decisión sobre la cantidad de dinero? Es rarísimo. A mí la sensación que me da de vuelta es que están sembrando confusión e intentando mostrarse felices, festejando, frente a una realidad que no tiene nada para festejar.
porque lo admitió el propio Marco Lavagna, si la inflación del INDEC reflejara la canasta de gastos actuales de las familias, habría sido 15 puntos más en 2024. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación se calcula sobre las tarifas de 2004, que eran mucho más subsidiadas que las de ahora. Eran mucho menores, el peso de pagar la luz y pagar el gas era mucho menor que ahora. Entonces, como ahora el peso de pagar la luz, el gas, el teléfono, el celular que se fue el carajo, es mucho mayor, entonces esos aumentos que son más grandes harían que la inflación sea mayor que la que está informando el INDEC. Esto lo dice oficialmente el titular del INDEC. Pero de vuelta, tampoco ese es el tema. El tema es el abismo que hay entre lo que se gana y lo que se gasta. El tema es cuánto mes queda al final del sueldo. El tema es que 5 millones de jubilados que cobran la mínima, cobran 290.000 pesos de mínima. Que cuando le agregás el bono se va a 300 y pico, pero que tiene ese bono congelado desde hace 1 año y 2 meses. Claro, a esos jubilados que cobran 300 lucas, le siguen pegando como en bolsa todos los miércoles, ya en algo que hemos naturalizado, parece. Y el salario mínimo vital y móvil, que en junio va a ascender a 313.000 pesos, ya no tiene nada ni de mínimo, ni de vital, ni de móvil. Las paritarias están con un cepo que se vio en el caso de los mercantiles. Los mercantiles arreglaron un 9,5% para 3 meses y no se los dieron. Un 8,5% para 3 meses y no se los homologó el gobierno, porque dicen solo vamos a homologar 1% por mes. Y los mercantiles ganan un palo 100. Un palo 100 es exactamente la canasta para no ser pobre, para que una familia no sea pobre. Y hay un montón de gente que gana mucho menos que eso. Gana mucho menos que eso porque el salario mínimo vital y móvil es de 313.000. Entonces, ¿cuántos salarios mínimos vitales y móviles hay que juntar para llegar a la canasta? ¿4? ¿Qué tienen que laburar hasta el más pequeño de la casa, hasta la más pequeña? Bueno, esto para mí muestra hasta qué punto es ridículo que estén celebrando 2 décimas menos, 3 décimas más, que estén sacando pecho de haber domado algo que no domaron y que estén nuevamente intentando distraer respecto de algo que es bastante evidente, que es que no alcanza la guita. No importa si da 2,8, 2,9, 3,1, 3,3... no alcanza la guita. Y esto es algo que le pasa a cada vez más gente, indiscutiblemente, en todo el país, en todos los rubros y en toda la economía. En tanto no miremos ese abismo, vamos a seguir distrayéndonos con las domadas, los mandriles, los dalpifietos y los carmelianes. La economía real se juega en otro lugar. Se está haciendo más desigual, más heterogénea y además, con esta inflación y con estos ingresos, no va a crecer de vuelta nunca más. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio con Vos. Pasaron